Hola, hoy les traigo un tema bastante interesante, al menos para mí, y creo que bastante útil también, si logramos como aterrizarlo en un sentido práctico. Les voy a hablar sobre la diferencia entre el apego y la necesidad de protección. Obviamente todo esto tiene mucho que ver con psicología y así que yo obviamente no soy experta ni conozco mucho, pero estuve leyendo un poquito, me pareció un tema bastante, como les dije, interesante y que a todos nos involucra de alguna forma. Empecé como pues como aterrizar un poquito más lo que es el apego. El apego en la etología significa vinculación afectiva intensa, duradera, de carácter singular, que se desarrolla entre dos individuos por medio de sus interacciones recíprocas y cuyo objetivo inmediato es la búsqueda y mantenimiento de proximidad. Bueno, en otras palabras, quiere decir que es como la inclinación que hay hacia tener un vínculo por un sentido de protección y de proximidad con alguien. Después de esto leí que se desarrolla la teoría del apego, que es la primera teoría de este tema, y se da después de la Segunda Guerra Mundial, porque notaron que los niños huérfanos o que se habían quedado sin sus papás, este, tenían como que un mal desarrollo de relaciones sentimentales en su adultez. Entonces se dieron cuenta que estaba totalmente relacionado a la falta de apego a la mamá, sobre todo, pero en sí a los padres. La teoría del apego habla sobre eso, ¿no? O sea, sobre cómo un bebé forma su primer vínculo con un adulto que regularmente es la mamá. No es a fuerza, es con el que le brinde un sentido de protección continua al bebé. Entonces, pues me puse a pensar, ¿no? O sea, ¿qué importancia tiene que un bebé tenga un buen vínculo o un vínculo sano sobre lo que es la protección? Em, ya aterrizándolo más como hacia lo que nosotros estamos viviendo, como jóvenes o adultos o jóvenes adultos, me puse a investigar sobre el apego, ¿no? En nuestras edades. El primer tipo de apego, según la mayoría de los psicólogos, lo llaman como el apego seguro, que es una visión positiva de ti mismo y de tu pareja, y también es característica la comodidad con la intimidad y la independencia, o sea, hay un equilibrio entre sentirte parte de alguien más, pero también totalmente ajeno. Bueno, obviamente sería como el apego sano o positivo al que la mayoría queremos llegar. También está el apego ansioso o preocupado. Este se caracteriza por una mayor intimidad. Eh, Regularmente la persona busca más aprobación de su pareja y más respuesta. Yo como lo veo es como una persona que busca constantemente atención, que es más intensa a la hora, pues no de querer, pero a la hora de demostrarlo por lo menos. Aquí dice que tienen altos niveles de expresividad emocional, hay mucha más preocupación e impulsividad en las relaciones. Eh, bueno, al final les voy a hablar como de mi experiencia y de cuál yo siento que he vivido más, pero creo que ya en estas dos a lo mejor pueden ustedes ubicar con quienes han vivido cada tipo de apego, porque también eso es importante, o sea, según también la psicología, no siempre se tiene el mismo tipo de apego. A lo mejor con tu mamá viviste un apego súper positivo, un apego seguro, y conforme pasó el tiempo pasaste a un apego con tu pareja, el tipo de apego despegado o evitativo que ahorita les voy a platicar, y a lo mejor después te diste cuenta y conociste a otra persona y tuviste otra vez un apego seguro o has ido como cambiando. Bueno, el otro tipo de apego es el que les digo, apego despegado o evitativo. Se caracteriza por un alto nivel de independencia. Se ven a sí mismos como autosuficientes, invulnerables al apego, sin necesidad de relaciones cercanas y reprimen sus sentimientos. Y el último es el apego asustado evitativo. Se ven a sí mismos como insuficientes, tienen un mal autoestima
tienden a desconfiar mucho de la otra persona o de la pareja y se sienten muy incómodos ante la intimidad emocional. O sea, no son capaces de sentirse como lo suficiente para confiar en la otra persona. Bueno, esto obviamente son como términos ya más, pues más estudiados, más cercanos a la ciencia, que creo que son importantes de conocer, porque como es un tema pues también tan humano, lo que es el apego, lo que es el sentido de protección, el amor, todos esos temas, creo que a veces, claro que sirve escribir y haber hecho como una reflexión más íntima, pero como es un tema, como lo digo, tan ambiguo, tan subjetivo, es bueno tener como otras bases para entenderlo. ¿Por qué me nació como este interés? Bueno, o sea, para ser honesta, creo que últimamente me ha pasado más que confundo el apego, como lo dije, con el sentido de protección. Conozco a alguien, me interesa, hay una inclinación, un gusto, y automáticamente como me da un sentido de protección, creo que ya hay un vínculo. Después, obviamente como creo que la mayoría lo ha vivido, o bueno, para mí es como un mal generacional, pues no funciona, ¿no? O sea, fue como, sales con la persona, están descubriendo si sí o si no, se termina, ¿no? Igual y hasta antes de lo que tú esperabas o antes de lo que te diste cuenta, ¿no? No existió nada y las personas, la verdad que somos de abrirnos más fácil, regularmente tardamos más en darnos cuenta que, pues, que no había nada o que no va a haber nada. Entonces te abres demasiado, encuentras un sentido de protección de la otra persona y yo creía que yo hacía apego. Después, no sé, se termina o no nace nada, dejo de tener relación con la otra persona y yo me preguntaba como, ¿por qué estoy teniendo este apego tan rápido con las personas? Y obviamente te duelen más las cosas porque entonces es todo un mundo de lo que va a pasar, pero me di cuenta que no, que yo estaba confundiendo el apego con nada más un sentido de protección. Creo que por esto es importante entender lo que es y lo que no es el apego y también entender qué tipo de apego es el que estamos ejerciendo más en nuestras relaciones. Yo creo, la verdad, que constantemente he recurrido más al ansioso o al preocupado, que es el que busca mayor intimidad, buscan más aprobación, tienen más nivel de expresividad emocional, o sea, son más intensos en todo y son más impulsivos. Lo que es satisfactorio, como de ponerte cara a cara con lo que estás haciendo, es evitarlo, ¿no? O sea, si me estoy dando cuenta que es un tipo de apego ansioso o porque tengo alguna deficiencia en otra cosa de mi vida, te puede brindar pues como herramientas, ¿no? Para evitarlo. Y también para en un futuro encontrar un tipo de apego en otra persona que vaya más con lo que tú buscas. Otra cosa importante que creo que, o sea, que nace del conocer el tipo de apego que tenemos es que un mal apego, por ejemplo, puede hacer que no sepamos poner límites. Entonces, a veces nos sentimos como protegidos por la otra persona y no sabemos cuándo decir no o cuándo decir hasta aquí entras tú. También creo que es importante conocer el apego que viviste de bebé, que es lo que yo le preguntaba a mi mamá, ¿tú crees que yo tuve un buen apego contigo? Y pues sí, o sea, llegamos a la conclusión de que sí, pero que hubo ciertos factores que a lo mejor me hacen ser como soy ahorita, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me gusta que me presten mucha atención cuando hablo, me gusta que, bueno, yo recurro constantemente a la aprobación de mi mamá. Entonces te puedes dar un poco más de cuenta, como siempre lo digo, conocer tu pasado es conocer tu futuro. Entonces, a partir de que tú te estas preguntas de cómo ha sido el apego,
Primero, bueno, con tu mamá o con tus papás, después con tus amistades. Si constantemente estás dispuesto a dejar ir a las personas de tu vida así tan fácil, a las personas importantes, creo que también puede hablar mucho de lo que va a pasar en tu futuro. Igual de la otra manera, si te cuesta trabajo dejar ir a las personas que ya no te ofrecen nada, igual y más fácilmente vas a terminar vinculado en una relación que ya no te aporta nada. No irnos a ningún extremo, ¿no? O sea, si tienes una buena amistad y te está costando, no sé, mantenerla o buscar constantemente ese amigo, em, no acostumbrarnos al hecho de dejar ir a las personas así como así. Y tampoco terminar pidiendo cariño, ¿no? Que creo que también es de las peores cosas, pedir cariño o pedir constantemente atención de alguien puede hacernos caer en una conducta repetitiva. Em, pues sí, lo que les decía, o sea, si tú conoces el tipo de apego que es funcional para ti y que es el más sano y el que te mantiene más tranquila, puedes notar como ciertas cosas en una posible pareja o en una posible amistad de lo que quieres o no quieres. Si es una persona que fácilmente deja ir todo o no le duelen el perder amistades importantes o parejas importantes o cierra los ciclos en un segundo para otro, obviamente no tiene a lo mejor una buena salud emocional con esto que les hablo, ¿no? Del apego. A mí me ha pasado que termino una relación importante, digo, no he tenido muchas, ¿va? Pero dos. Pero automáticamente lo que hago es, no quiero hablar de eso, se terminó, vuelta a la página y me doy cuenta que no está bien y me di cuenta porque me dijeron lo estás bloqueando. Y sí, no es que está dejando ir a la persona fácilmente, porque yo creo que yo al contrario, yo me voy al otro extremo, me apego o me vinculo demasiado con las personas y me cuesta mucho, mucho dejarlos ir. Entonces, este tipo como de investigación, a lo mejor un poquito más científica o más objetiva, me ayuda a ver dónde estoy situada, ¿no? O sea, y ver que el tipo de apego que he estado llevando en mi vida a lo mejor no es el mejor para mí o el que me mantiene más tranquila y me ayuda como a direccionar más hacia donde quiero ir, que obviamente es el primer tipo de apego, ¿no? El que encuentra equilibrio entre abrirte emocionalmente con alguien íntimamente, pero también se siente igual de tranquilo en la cuestión independiente. Bueno, espero que les haya gustado o mínimo interesado o mínimo se hayan preguntado cuál es ese apego al que más recurren ustedes y cuál es ese apego al que quieren aspirar con su pareja, con sus amistades, con su familia. Y sobre todo los invito a terminar con esta moda de dejar ir a las personas. Claro, obviamente hay que dejar a las personas que no nos dejan nada, las personas que nos restan, pero no acostumbrarnos a de un segundo a otro decir adiós. El adiós debe de doler, nada más que nos sentimos como con repele a sentirnos incómodos o sentir dolor, pero el verdadero dolor, perdón, el verdadero adiós duele y creo que eso es importante. Y mantener cerca a las personas que estuvieron ahí durante mucho tiempo para nosotros, ya sean amistades o sea un noviazgo, saberle dar como el inicio y el final a las cosas de manera sana. Y bueno, pues les agradezco mucho y espero que les guste.